La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El estadista. William Over era por preparación y ejercicio un patólogo excelente y altamente cualificado. Su afición era la historia, en particular la historia de la medicina. Tengo delante de mí un libro que escribió en 1979 titulado La gonorrea de Boswell, un análisis médico de los padecimientos de los autores literarios. Es un libro elegante, ingenioso y meticulosamente investigado sobre las enfermedades físicas y mentales de luminarias tales como Boswell, Swinburne, Kate, Cowper, Collins, Shadwell y Smart. Se adentra en la cuestión de si Sócrates murió realmente de una dosis de cicuta, concluye que sí, y escarba en las vidas de otros médicos escritores como Chethoff y William Carlos Williams. Ambos salen bastante bien parados. El capítulo sobre Boswell revela que el eminente escocés sufrió 19 ataques diferentes de gonorrea en su incorregible comercio con prostitutas. Uno se maravilla ante la energía de este hombre, que escribió una de las más grandes biografías de todos los tiempos, a la que le daba a las fulanas y al juego a un ritmo que habría agotado a un hombre con la mitad de su edad y el doble de su tamaño. Cuando en 1967 recibí una invitación a una cena en casa de Over, se había enterado de que teníamos una afición común por Joyce. Acepté inmediatamente, esperando una velada insólita y estimulante. No podía saber que iba a cambiar mi vida, lanzarme al vértice del tema más controvertido de nuestro tiempo y llevarme, en última instancia, a examinar de nuevo mi alma. En la cena estuve sentado junto a un hombre de aspecto cadavérico, de voz áspera. Se presentó como Lawrence Lather. Mantuvimos la típica conversación sobre temas corrientes. Y cuando estaba a punto de volverme para conversar con el invitado del otro lado, por mi vida que no sé quién era ese, mencionó de pasada que acababa de publicar un libro sobre el aborto. Un libro en el que analizaba las leyes en vigor que restringían el aborto en los Estados Unidos. Destrozaba todos los argumentos para mantenerlas y exigía que se anularan como médicamente falsas y legalmente inconstitucionales. Lo que abogaba era nada menos que el aborto libre para todas las mujeres embarazadas contra sus deseos, con el tratamiento a un precio tan bajo que estuviese al alcance de las más pobres. Si había un tema de conversación que me interesaba más que Joyce, era el aborto. Empezamos a hablar y la conversación duró 8 años. En ese periodo de tiempo, se abolieron todas las leyes sobre el aborto en Estados Unidos. Se trazaron las líneas entre los pro y los antiabortistas y la batalla se fraguó. En el momento en que escribo esto, la lista de bajas de esta guerra es tan extensa que harían falta 600 muros conmemorativos del Vietnam para enumerar a todos los caídos. Lather era un fascinante fárrago de paradojas. Estaba económicamente desahogado.
tras haberle quedado una considerable suma en fideicomiso cuando su padre murió muchos años antes. Y sin embargo, había trabajado para Vito Marcantonio, el único comunista de carné elegido para la Cámara de Representantes en toda la historia de Estados Unidos. Era un ardiente feminista y un gran admirador de Margaret Sanger, un déspota patriarcal en su propia casa. Él y su mujer, Joan, una jovial escocesa que había dejado casi por completo una prometedora carrera en la gran ópera por él, vivían en un espléndido piso en la baja quinta avenida de Greenwich Village. Pero el mobiliario del lugar era sorprendentemente ascético y de una elegancia pobre. Era judío, pero durante todos los años en que le vi nunca tratamos de eso. Era un hombre erudito de gustos sumamente refinados, pero terriblemente pedante y afectado en su trato con amigos y aliados. Y estaba obsesionado con el aborto. En parte porque vivíamos cerca, Lather y yo empezamos pronto a pasar mucho tiempo juntos. Era un articulista de revistas sin horario fijo de trabajo, y así podía acomodarse de buena gana a mi intenso horario de trabajo ejerciendo ginecología, enseñando en la Facultad de Medicina de Cornell, leyendo, escribiendo y enseñando sobre Joyce, e intentando a la vez equilibrar la vida doméstica con todos estos deberes y afanes. Nuestro tema era, sin excepción, el aborto, directa o indirectamente. Con la elección del declaradamente conservador Richard Nixon en 1968, supimos que sufriríamos un retroceso temporal, pero no nos sentimos desanimados ni derrotados. Cuando asesinaron ese mismo año a Martin Luther King y a Robert Kennedy, el único aspecto de esos acontecimientos cruciales que tratamos fue si iban a ser buenos o malos para la revolución abortiva que planeábamos en aquella época. Incluso la temporada heroica de Daniel McLean, en la que ganó 30 partidos, un resultado que no había conseguido ningún pitcher principal de la liga en 35 años, tenía que ser analizada a través del prisma del aborto. El saldo era negativo porque distraía al público de temas importantes como la revolución sexual. En resumen, descubrí, para mi sorpresa, que me había envuelto sutilmente en la planificación de estrategias políticas con Lather. En 1969 ya estábamos estableciendo la agenda para una reunión de las principales figuras nacionales pro aborto a celebrar en Chicago. De ese encuentro nacería la Asociación Nacional por el Rechazo de las Leyes sobre el Aborto, National Association for Repeal of Abortion Laws, NARAL. Más adelante, sustituida por la Liga de Acción Nacional por el Derecho al Aborto, que en la actualidad se denomina Liga de Acción Nacional por los Derechos al Aborto y la Reproducción. Sondeamos a Betty Friedan y a su grupo de feministas para que se unieran a nosotros en la revolución, coligándonos con la Nación de Woodstock y aplastando a los dinosaurios del movimiento que se conformaban con medidas rebajadas como el modelo de ley Ali Lather. Yo y unos cuantos más como Howard Moody, por entonces pastor de la iglesia Judson Memorial en Greenwich Village de Manhattan. Éramos los radicales, los bolcheviques. No nos conformaríamos con nada menos que suprimir todas las leyes vigentes sobre el aborto y sustituirlas por el aborto a voluntad. Nuestra primera oportunidad para llegar a los objetivos fue la ley del estado de Nueva York, que prohibía el aborto salvo que el embarazo amenazase la vida de la embarazada. La manipulación de los medios de comunicación era crucial, pero resultaba fácil con unas relaciones públicas inteligentes, especialmente con un bombardeo constante de comunicados que revelaban los dudosos resultados de sondeos y encuestas que resultaron ser, en efecto, profecías de sí mismas, proclamando que el pueblo americano ya creía lo que pronto iba a creer, que todo el mundo razonable sabía que las leyes del aborto tenían que liberalizarse. A finales de los 60 y principios de los 70, las trincheras de los medios de comunicación estaban pobladas de radicales jóvenes, cínicos,
políticamente insensibles y bien educados que solo ansiaban soliviantar el statu quo, revolver las aguas y sacudir los fundamentos de la autoridad. Por supuesto, era el momento adecuado. Algo misterioso pero decisivo había sucedido en la confluencia del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el hundimiento tortuoso y lento en el Senegal de Vietnam y la llegada a la edad de voto de la generación del baby boom, quizás la generación más mimada, consentida y políticamente ignorante, aunque bien educada, de toda la historia de la nación. Estos elementos se fueron cociendo para dar lugar a una mezcla tan explosiva como la nitroglicerina y tan inestable como un quark. Un tsunami de antiautoritarismo inundó el país, trayendo consigo la cultura de la droga, la revolución sexual, la perniciosa infiltración de la pornografía, el crimen violento y la denigración despectiva de la religión. Temblaron certezas tan incuestionables como la misma Constitución de Estados Unidos. Lather olía los vientos de cambio. Supo, desde la debacle de los 60 y a la vista de las columnas de la certeza agrietándose y tambaleándose alrededor, que su hora había llegado, que era el momento histórico perfecto para atacar a una autoridad senil con los ojos lagañosos. También captó que la autoridad debía tener una forma conocida, una figura discernible, una identidad clara y preferentemente nociva, y a ser posible con un pasado vergonzosamente malévolo al que apuntar. ¿Y qué mejor que la Iglesia Católica? Estaba manchada de sangre, había desterrado, torturado, roto y asesinado a millones de herejes y a sus seguidores. La Iglesia estaba entonces apoyando la guerra de Vietnam, en contra de la revolución sexual, denunciando la cultura de la droga e ignorando el movimiento por los derechos civiles. No se podía inventar una cabeza de turco mejor. Campañas contra la Iglesia Católica. Así que nos pusimos a trabajar, y fue como disparar a peces en un barril. Aunque al principio, en 1969, la Flat Earth Society pudo parecer un peligro mayor para la Iglesia Católica que en Aral, en 1969, atacábamos en todo momento. Nuestra línea de conducta favorita era achacar a la Iglesia cada muerte producida por abortos caseros. Se daban cada año unas 300 muertes por abortos delictivos en los años 60 en Estados Unidos, pero Naral y sus notas de prensa afirmaban tener datos que apoyaban la cifra de 5.000. Afortunadamente, el reconocido bioestadístico Dr. Christopher Teist era aliado nuestro, aunque nunca aventuró un número concreto, nunca negó la autenticidad de esos datos. La campaña de Lather en el estado de Nueva York fue un paradigma de juego sucio, político y guerra social. Actuaba con la máxima de Maquiavelo. Nada hay más difícil de controlar, más peligroso de llevar o de éxito más incierto que tomar la delantera en la introducción de un nuevo orden de cosas. Combinando esta cautela con el contrapeso napoleónico de Ludoc toujours Ludoc, audacia siempre audacia, dirigió un blitzkrieg político que en el lapso de 18 meses derribó una normativa que había figurado más de un siglo en los libros y era considerada como intocable. Pero Lather sabía que el gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, un republicano cautivado por la causa liberal de modo fiable, no vetaría un proyecto de ley que suprimiera la ley del aborto del estado, y bien podría presionar discretamente a los legisladores que vacilaran en este tema. Una de las mayores ventajas de Lather en su campaña relámpago suponía, asimismo, la más chocante de las paradojas de su personalidad. Aunque figuraba como el campeón de los pobres y desposeídos, él llevaba un tren de vida de conspicua opulencia, haciendo de campeón de los desheredados. Como un paradigmático populista, alimentaba un soterrado desprecio por el ciudadano normal. Frecuentemente me citó el párrafo de Maquiavelo, que parecía ser su estrella polar.
La gente se parece a una bestia salvaje, naturalmente fiera y acostumbrada a vivir en el bosque, que se hubiese criado, y así ha sido, en una prisión y en servidumbre, y habiendo adquirido por casualidad su libertad, sin estar acostumbrada a buscar su comida y sin saber dónde esconderse, acaba siendo presa del primero que busca encarcelarla de nuevo. Era, creo, este desprecio sin reparos por el principio de igualdad al que hacía tanto eco de palabra el que le hizo comprender fácilmente a los Rockefellers y las demás autoridades y poderes con los que tenía que tratar, y el que le hizo tanto más atractivo a otras personalidades de este mundo que lo que podía ser cualquier auténtico proletario o incluso cualquier genuino simpatizante del proletariado. Organicé un simposio sobre técnicas abortistas. Cuando la nueva normativa entró en vigor el 1 de julio de 1970, yo me encontré asediado con tareas nuevas y cada vez más exigentes. Ahora que Naral había señalado el camino a seguir, nos llegaban consultas sobre estrategia y táctica política de dirigentes proabortistas de muchos otros estados. Más aún, habiendo entonces conseguido la ley, teníamos que asegurarnos de que no iba a ser desacreditada por practicantes torpes, poco más aptos que los ilegales a los que iban a sustituir. En resumen, nuestro mayor temor era que esa libertad sin precedentes pudiera echarse a perder por un bajo nivel de seguridad. A ese fin organicé y puse en escena un amplio simposio sobre técnicas abortistas el día 1 de julio de 1970 en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Aunque solo asistieron 80 médicos, compensamos de sobra la falta de cuerpos médicos con una abundante cobertura en los medios de comunicación. Finalmente, como el estado de Nueva York se había convertido en la capital del aborto de la mitad este de Estados Unidos, California, con una ley semejante a la nuestra, aunque menos permisiva, recibía a las pacientes de la mitad oeste. Descubrimos enseguida que el aborto no podía hacerse con las formalidades normales del ingreso hospitalario. Sencillamente eran demasiados. Y si seguíamos admitiendo en una cama de hospital a todo paciente que quisiera abortar, o realizando cada aborto en un quirófano legal, todos los hospitales disponibles de la ciudad se verían desbordados con los abortos, e incluso los grandes hospitales universitarios pronto se convertirían en clínicas de abortos. Había que diseñar un tratamiento ambulatorio sin ingreso para salvar a los hospitales de hundirse bajo el peso de todas las pacientes de aborto que se agolpaban en las salas de espera. En el Hospital de Mujeres de St. Luke, con la ayuda del Dr. Harold Tobel, por entonces director de obstetricia y ginecología, y de Avril Lawrence, supervisor de quirófanos, diseñamos un proceso de entre y salga en 3 horas que funcionó con eficacia y seguridad para las pacientes embarazadas de los 3 primeros meses. Las mujeres que solicitaban abortos más tardíos, entre las 13 y 14 semanas, todavía tenían que ser hospitalizadas, ya que los tratamientos que empleábamos eran más complejos y peligrosos. Otra de mis tareas como presidente del Comité Médico de Naral era también miembro del Comité Ejecutivo. Era inspeccionar las clínicas abortistas existentes en la zona y revisar su seguridad y eficacia médica. Por esas fechas, también era jefe de un grupo muy activo de obstetricia y ginecología, compuesto por 3 personas que ejercían en el Hospital de Mujeres St. Luke y también en el Hospital de Enfermedades Combinadas, donde era jefe del servicio de ginecología. Mis días y noches estaban llenos hasta el límite. En ningún momento, ni siquiera cuando era el director del Centro de Salud Reproductiva y Sexual, la mayor clínica abortista del mundo occidental, abandoné ni siquiera reduje el ejercicio de la obstetricia. En resumen, iba con la lengua fuera por toda la ciudad de Nueva York, sin hacer ni caso de mi hijo de 4 años, Joseph. Este último delito, esta perversión de prioridades, lo que más siento ahora, 25 años después.
Eso y una ignorancia aparentemente invencible de aquel que me estaba dando la vida y las oportunidades, que invariablemente utilizaba de modo incorrecto. Los métodos. El aborto en los pueblos primitivos. Los intentos de controlar el crecimiento de la población por medio del aborto se pierden en la bruma de la antigüedad. Ya en el año 2737 a.C. se atribuye al emperador Shen Yun haber inventado una receta para provocar el aborto. Tao Xi, en su enciclopédico trabajo Aborto, espontáneo y provocado, afirma que la práctica es tan vieja como la vida social del hombre. En el papiro Ebers, los egipcios se extienden en la producción del aborto con fármacos y hierbas. Moisides publicó en 1922 una monografía de 112 páginas que enumeraba todos los variados agentes herbáceos y químicos utilizados con este fin en la cultura de la Grecia antigua. Los romanos, a pesar de tener una farmacopea abundante y supuestamente eficaz, contaban más con la magia y el encantamiento para fines prácticos. Devereux, en su exhaustivo estudio de los abortíferos utilizados por los pueblos primitivos en todo el mundo, ha sacado a la luz una larga lista de esos agentes, que van desde el esputo de camello hasta los pelos de cola de ciervo cortados. La tribu Taulipang utilizaba una pasta de la hormiga toncadira. Los masái empleaban una emulsión de excremento de cabra. Los apaches mezcaleros utilizaban una droga extraída de verduras fermentadas. Los manja dejaban brotar un conjunto pegado de semillas aglutinadas y entonces ofrecían los tallos a la embarazada. En Nueva Caledonia se cocían bananas verdes en una sopa caliente que después bebían, mientras que los pueblos jíbaros se comían un huevo crudo con el mismo fin. En los siglos XVIII y XIX, las emanagogas, fármacos para restaurar un ciclo menstrual obstruido, se utilizaban ampliamente y contenían sustancias que iban desde los relativamente benignos áleos, en realidad un laxante suave, aceites de pennyroyal, tanaceto y junípero, hasta los más potentes alcaloides de cornezuelo, de centeno y el éboro negro, y los peligrosos compuestos de metales pesados, plomo, cadmio y selenio, y venenosos orgánicos como el podofilín. Buscando el mismo objetivo con los conocimientos del momento sobre el parto y las hormonas de las que depende, Naus realizó abortos con conejos con inyecciones de extracto de pituitaria. La glándula pituitaria, en mitad de la base del cerebro, contiene sustancias con capacidad de forzar la contracción del útero, expulsando el fruto de la concepción. Pero el cóctel que inventó no tenía efectos garantizados en los humanos. A mediados del siglo XX, la atención se centró en los nuevos y poderosos venenos orgánicos diseñados para tratar el cáncer y los trastornos asociados. Quizás el más eficaz en relación a las propiedades abortifacientes es el medicamento matotrexata, elaborado y distribuido por la empresa Lederle. El fármaco está oficialmente clasificado como antimetabolito, o sea, una sustancia que interfiere las funciones vitales del ácido fólico en la vida de la célula. Es especialmente tóxico para la médula espinal, donde se producen los glóbulos rojos y blancos de la sangre, y para el tejido tropoblástico, células de la placenta. Tiene muchos efectos secundarios graves y algunos fatales, tales como una drástica reducción del total de glóbulos blancos sanguíneos que debilita el sistema inmunológico y deja al paciente sin recursos para combatir hasta la infección más superficial. Toxicidad del hígado, que puede ser tan fuerte como para matar al paciente. Daños en los riñones, que van desde leves desórdenes de las funciones renales hasta la completa parada renal y la muerte. Deterioro pulmonar, que cubre la gama desde la tos suave y dificultad respiratoria hasta el daño fatal. Y
efectos neurológicos del sistema nervioso, que pueden ir desde anormalidades de comportamiento temporales y reflejos anormales hasta la disolución de tejido cerebral, leucoencefalopatía y la muerte. Claramente, se trata de un fármaco que debe emplearse con una precaución extrema y solo por los médicos especialmente preparados en su utilización y en los métodos para el diagnóstico precoz y tratamiento enérgico de sus efectos secundarios. Otro efecto secundario registrado del fármaco es la toxicidad para el embarazo. Aunque puede causar el aborto en algunos, otros embarazos resisten su efecto abortista y el embarazo prosigue, a menudo resultando en dar a luz un niño grotescamente malformado. En su lado bueno, el fármaco ha salvado la vida de numerosas mujeres que habían contraído un extraño tumor maligno de la pared uterina llamado coriocarcinoma, que antes de la aparición de la metotrexata tenía un índice de mortalidad del 100%, pero que ahora es sumamente curable con este fármaco. A pesar de los riesgos altamente peligrosos de este fármaco, se está convirtiendo rápidamente en el tratamiento alternativo para el embarazo ectópico, óvulo implantado en lugares distintos del útero, por ejemplo, las trompas de falopio, el cérvix, el ovario o la cavidad abdominal, reemplazando con rapidez el tratamiento quirúrgico para tales embarazos, aunque nunca ha sido aprobado por la Food and Drug Administration, FDA, para este fin. El fármaco RU486. Recientemente, se ha diseñado específicamente una familia de fármacos para provocar el aborto en el embarazo implantado normalmente y sin problemas. El fármaco RU486 fue elaborado en 1980 por un químico, Georges Teutsch, cuando trabajaba para la empresa francesa de capital alemán Roussel-Uclaf. Es un rival de la progesterona, o sea, tanto se parece a la hormona progesterona que se produce en el ovario femenino en grandes cantidades durante el embarazo y de la que éste depende para su supervivencia, que las células placentarias lo absorben de manera preferente. Sin embargo, la RU486 no tiene efectos beneficiosos sobre el feto, sino que actúa bloqueando los receptores celulares de la auténtica progesterona vital. Es como si alguien utilizara una llave ligeramente defectuosa para intentar abrir una puerta y la llave defectuosa se rompiera la cerradura de forma que ya no se pudiera insertar la llave correcta. La RU486 y sus clónicos han tenido una vida corta pero ignominiosa. El fármaco provoca el aborto con fiabilidad solo hasta la 9ª semana del embarazo e incluso entonces solo tiene una eficacia de 95%. El restante 5% de mujeres que han tomado el fármaco o bien expulsan parte de lo concebido, pero siguen sangrando y necesitan una evacuación por succión convencional, o bien escogen llevar a término el embarazo con el riesgo de dar a luz un niño gravemente deforme. El fármaco, que ya se utiliza en toda Europa y China y está sometiéndose a pruebas de campo, aquí en los Estados Unidos, ha causado la muerte al menos de 2 mujeres. Por actuar en el sistema reproductor de las mujeres, alberga la posibilidad de alterar o influir en una manera todavía sin definir, pero probablemente negativa, en los descendientes de las próximas generaciones. Más aún, la RU486 no tiene una eficacia garantizada cuando se toma sola. 48 horas después de su ingestión, la embarazada debe tomar otro fármaco, misoprostol, una prostaglandina, para provocar la expulsión del niño ya muerto. El mismo misoprostol tiene una impresionante relación de efectos secundarios indeseables e incluso peligrosos. Se han hecho afirmaciones extravagantes sobre otros usos de la RU486. Se ha pregonado que es útil para el tratamiento de cáncer de mama. No lo es. El meningioma, una rara variedad de tumor cerebral. El síndrome de Cushing, un trastorno de la glándula pituitaria. La depresión, la hipertensión, el mal de Alzheimer, el glaucoma, el embarazo fuera de cuentas y heridas y quemaduras graves. En resumen,
Sus abogados pro aborto han promovido el fármaco como un agente útil para la terapia en condiciones y tratamientos sin relación con el aborto, sobre todo para distraer la atención pública de la única función probada y fehaciente del fármaco, el aborto. El Instituto de la Mujer y la Tecnología es una organización dedicada a analizar los efectos de las técnicas aplicadas a la mujer, actuales y nuevas, que aporta una perspectiva feminista a las píldoras públicas sobre asuntos tecnológicos y derivados, y que defiende las técnicas que potencian a la mujer y mantienen la naturaleza. El instituto está ubicado en Cambridge, Massachusetts, y lo presiden 3 feministas, 2 de las cuales tienen estudios de materias biomédicas. La tercera es experta en ética. El instituto, en 1991, tras revisar la literatura médica actualizada sobre RU 486 y después de entrevistar a mujeres a las que se les había suministrado el fármaco, publicó una dura crítica sobre este. El informe señalaba que, lejos de convertir el aborto en una experiencia segura y privada que una mujer puede realizar por sí misma, siempre la promesa de píldoras del día después, la RU 486, requiere 5 visitas separadas a la clínica abortista, 2 exploraciones con ultrasonidos, un periodo de espera entre la administración de la RU 486 y la prostaglandina para expulsar el feto muerto, más un intervalo imprevisible entre el suministro del fármaco y el aborto real, el terror de fuertes hemorragias y calambres en casa antes de la expulsión del feto muerto y el fallo no infrecuente del fármaco para provocar el aborto, que a su vez requiere una dilatación y raspado convencional por succión. En palabras del Instituto Doble Riesgo de Aborto, esta es su conclusión. Ningún tratamiento que requiera una supervisión médica estricta y sujeta a multitud de riesgos y complicaciones contribuirá a la autodeterminación sexual y reproductiva de la mujer. Los métodos quirúrgicos raspado con succión y dilatación y evacuación, DIE, siguen siendo con mucho las técnicas abortistas más utilizadas en Estados Unidos. Cerca del 90% de los 1,5 millones de abortos realizados cada año se hacen durante el primer trimestre del embarazo, o sea, en las 13 primeras semanas, y se hacen por el método de succión. El resto, abortos tardíos, se hacen con DIE, aunque una cantidad cada vez menor se hacen todavía por el método de inyección. Este último, normalmente, se reserva para abortos posteriores a las 18 semanas y requiere la penetración del útero con una larga aguja hipodérmica y la sustitución de parte del líquido amniótico por una solución salina o con urea. El cérvix se dilata con laminaria, unos delgados palitos de junco japonés o unas tiras similares de material impregnado con una sustancia hidrofílica que absorbe las secreciones acuosas en el cérvix, expandiéndose y dilatando así el cérvix, y entonces la solución salina o úrica provoca la muerte del feto e inicia un mini parto. Cuando el feto está muerto y comienza el mini parto, la paciente es trasladada a una sala de tratamiento y completa el trabajo con un DIE. El DIE se realiza rompiendo la bolsa de agua con un instrumento punzante que se aplica a través del cérvix parcialmente dilatado e insertando entonces instrumentos de asir y despedazar en el útero. Después se trocea el feto, que queda con el torso aislado y desmembrado. Se aplasta la cabeza y se extrae a trozos. La placenta se localiza y se quita raspando la pared del útero. Para completar el proceso, solo queda que el abortista reúna todas las partes extraídas en una mesa lateral junto a la de operaciones. Hay que recomponer el feto para verificar que todas las partes vitales se han extraído sin que quede nada significativo dentro del vientre que pueda prolongar la hemorragia y o infectarse. En el caso de aborto temprano dentro del primer trimestre, se utilizaba el clásico DIC hasta mediados de los 60. Por este método, el cérvix se dilataba a la fuerza con instrumentos de metal para permitir la inserción en el útero de un raspador, un instrumento metálico largo con un afilado recodo de acero en la punta. El raspador se utiliza entonces para sacar el feto raspando la pared del útero.
Este método llevaba consigo el riesgo de introducir el afilado instrumento en la pared del útero, perforación, o de raspar la pared del útero con excesivo vigor, acarreando una seria lesión del delicado revestimiento y de las capas musculares interiores del útero, senequia intrauterina, o lo que se conoce comúnmente como síndrome de Asherman, que a su vez produce una grave alteración del ciclo menstrual normal o la esterilidad. Entra en escena el método abortivo de succión. En una de esas curiosas e inexplicables coincidencias del avance tecnológico, con un mar de cambios a la actitud social, el método de succión entró en escena en el momento histórico exacto cuando más se precisaba, a mediados de los 60, cuando iban a caer en masa las leyes restrictivas del aborto. De hecho, el que realizó la succión al vacío del útero encima por primera vez fue un médico llamado Bykov en 1927. Su instrumental requería la creación manual del vacío para poder crear un efecto aspiración en el vientre. No fue hasta la mitad de los años 30 cuando se diseñó un aparato eléctrico para crear el vacío rápidamente y sin esfuerzo. En 1958, los chinos habían desarrollado la técnica de succión raspado del útero a gran escala. El método se introdujo en el sistema médico soviético en 1961, y a mitad de los 60 fueron apareciendo informes de gran número de abortos con este método en la literatura médica desde Israel y Suecia. Kerslake y Casey informaron sobre los primeros abortos a gran escala que se llevaron a cabo en este país, y el resto es historia. Y se puso en práctica la tecnología de exterminio en masa. La tecnología eficaz del aborto a gran escala ha ido mano a mano con el zeitgeist reinante, y ambos han hecho posibles las clínicas de abortos en cadena tan apremiantemente necesitadas para dejar a los hospitales libres para realizar sus funciones convencionales. En marzo de 1971, yo mismo había informado de una serie de 645 abortos hechos con el método de succión en el Hospital de Mujeres, y estaba completamente satisfecho de que este fuera el eslabón perdido en la cadena tecnológica. Habíamos diseñado el sistema ambulatorio del proceso. Habíamos comprobado que una sencilla anestesia local, administrada por el abortista alrededor del cérvix, bastaba para controlar la parte más dolorosa del tratamiento, la dilatación del cérvix. Ahora ya disponíamos del método rápido, seguro y eficaz para acabar con el embarazo. Y desde luego, teníamos una gran masa de público que aguardaba nuestra palabra. La ley del estado de Nueva York, que permitía el aborto hasta la 24ª semana del embarazo, sería pronto sustituida por Roe Wade, que, a pesar de alguna afirmación para la galería sobre el derecho de los estados para restringir el aborto en el tercer trimestre, de hecho, permitía el aborto hasta el parto. Todo lo que hacía falta ahora, en 1970, era la pericia administrativa para poner en práctica la tecnología de exterminio en masa. Tal como resultó, ese fue mi mayor triunfo y mi caída. El abortista. El tinglado del aborto. El Dr. Harvey. Fijémonos ahora en Horace Hall Harvey III y Barbara Pyle, un par de exóticos hogartianos tan hinchados de celo mesiánico y de no poca banalidad colegial, que en aquellos primeros días estaba en medio del cada vez más poblado escenario de personajes agitados, sórdidos e irreflexivos que llenaban el tinglado del aborto. Horace Harvey era un médico de Nueva Orleans que, mientras cursaba estudios, había obtenido un doctorado en filosofía, había escrito la tesis sobre la toma de decisiones, aunque personalmente él era incapaz de tomar una decisión ni siquiera en la circunstancia más urgente. Había hecho una discreta carrera ejerciendo en Nueva Orleans,
pero había practicado un gran número de abortos en embarazadas que le remitía al reverendo Howard Moody y su Clergy Consultation Referral Service, un grupo bastante numeroso de ministros protestantes y rabinos judíos unidos por el común desdén hacia las leyes restrictivas en materia de aborto. Se había granjeado la simpatía de Moody y su cohorte por cobrar solo $300 por un aborto dentro del primer trimestre, mientras que otros abortistas igualmente cualificados pedían $500 a $1,000 por la operación ilegal. Se decía que su porcentaje de complicaciones era baja, y si una de sus pacientes sufría efectos graves, él cubría los gastos de hospitalización de su propio bolsillo. Innovación que trajo a la clínica que montó en Nueva York y costumbre que yo mantuve más tarde durante mi mandato como director de esa clínica. Barbara Pyle era una chica de Oklahoma, bajita, mofletosa y pecosa, pero no carente de atractivo, que había tropezado con Harvey en Tulane. Él estaba entonces trabajando en su doctorado, mientras que ella aún no era licenciada. Compartían un interés común, por no decir obsesión, en materia del aborto y temas relacionados como la educación sexual, la tecnología contraceptiva y el control de la población, y no tardaron en unir sus fuerzas. Cuando en abril de 1970 cayó la vieja normativa de Nueva York sobre el aborto, Moody empujó a Harvey y a Pyle a que se establecieran en Nueva York, con la promesa de que su Clergy Consultation Referral Service podría garantizar un continuo flujo de mujeres de toda la mitad este de los Estados Unidos. Harvey y Pyle se lo pensaron, siendo, por supuesto, Pyle quien decidió al final el traslado, mientras Harvey seguía vacilando. Cargó varias furgonetas y camionetas de equipo médico y salieron hacia Nueva York en junio. El 1 de julio, la fecha en que entró en vigor la nueva normativa sobre el aborto, ya habían alquilado varias habitaciones de consulta médica en un pintoresco bloque remozado de Manhattan Este y el negocio ya estaba abierto. El negocio se disparó. En 6 meses, la clínica, cuyo nombre oficial era Centro para la Salud Reproductora y Sexual, pero se conocía vulgarmente como Servicios a Mujeres, aumentó su cuenta diaria de abortos pasando de 10 a 120. La clínica ocupó todo el 5º piso del bloque de oficinas y estableció un acuerdo con un laboratorio donde las pacientes se hacían las pruebas de sangre y orina previas al aborto. Los ingresos llenaban los cofres en tal cantidad que Pyle invertía los beneficios en bonos del gobierno a largo plazo. Y sin embargo, Servicios a Mujeres estadounidenses era una empresa sin ánimo de lucro. Nadie tenía acciones y todos los empleados y personal administrativo, excepto los médicos, que operaban bajo contrato, tenían un sueldo. Todo el sistema era presidido por Moody y su heterodoxa banda de reverendos y rabinos. Más tarde, durante mi hegemonía, había un consejo de apoderados al que yo debía informar directamente. De todas formas, había algunas moscas en la sopa. Una era que el Dr. Harvey había descuidado obtener una licencia para ejercer medicina en el estado de Nueva York. Esto llegó a oídos de las autoridades hacia diciembre de 1970. Además, las consejeras, mujeres jóvenes que asesoraban a los pacientes antes del aborto y las acompañaban a los quirófanos como enfermeras, aunque de hecho pocas eran enfermeras. Descontentas con su paga de $50 por turno de 8 horas, se alborotaron amenazando con unirse al local 1199, el Sindicato de Trabajadores de Salud y de Hospitales en Nueva York, una jugada que Pyle y Harvey combatieron con verdadero celo. Las consejeras eran en su mayoría jóvenes radicales con estudios superiores que eran descaradamente feministas y veían al equipo de médicos, casi todos varones, como el enemigo. Esta actitud no contribuía a que hubiera relaciones armoniosas en la clínica, sobre todo cuando la calidad del equipo de médicos era, en una palabra, deplorable. Consistía en una extraordinaria variedad de borrachos, drogadictos, sádicos, agresores sexuales, puros incompetentes simplemente, y médicos fracasados. Al menos uno era fugitivo de la justicia, con el FBI pisándole los talones.
A finales de enero de 1971, el estado de Nueva York tenía ya listo un interdicto provisional para la clínica, que había acabado definitivamente con toda la operación. Solo unos días antes de que el interdicto se ejecutara, Howard Moody me llamó a casa por teléfono y me rogó que me hiciera cargo del puesto de director de la clínica, aplazara el interdicto, habilitara a la clínica para poder pasar una inspección de las autoridades sanitarias del Estado y, por último, consiguiera del Estado una licencia de ejercicio. Con una considerable reticencia y aún peores presagios, acepté. Tomé posesión de la dirección de la clínica el 31 de enero de 1971. Mis experiencias en el cumplimiento de la misión que me asignó Howard Moody ya se han detallado en otra parte, y no pretendo volver a revisar ese episodio de pesadilla de nuevo en este programa. Baste decir que cumplí mi misión con dedicación y un estilo honorable. Iba a trabajar a la clínica muy temprano por las mañanas. Iba tarde por las noches y durante los fines de semana, reservando así la mayor parte de mis horas laborales para mi grupo de prácticas de obstetricia y ginecología. Pronto aprendí a delegar las responsabilidades cotidianas de la clínica en un médico por el que sentía admiración y confianza, el doctor Jess Blumenthal. Manteniéndome a distancia del trasiego diario de la instalación, o sea, nunca practiqué personalmente un aborto allí, conseguí ganarme un cierto prestigio, incluso ante el díscolo grupo de consejeras. Traté al personal con imparcialidad. Participé en las negociaciones laborales con el local 1199. Las consejeras de la clínica al final sí fueron al sindicato. Y contrataba y despedía a los médicos hasta que tuve un equipo médico limpio, competente y trabajador. En 6 meses nos habíamos asegurado una licencia de operación del estado de Nueva York, que hizo que Servicios a Mujeres fuera solo la segunda clínica abortista reconocida oficialmente por el estado. La primera era una pequeña instalación en Syracuse, llevada por el Dr. Jefferson Penfield, un amigo mío a quien había ayudado a prepararse en obstetricia y ginecología en el Hospital de Nueva York. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes.